Con Juan Carlos Alvarado, es diputado de la Asamblea Nacional, también secretario general nacional de COPEI, y actualmente está optando a ser el próximo gobernador del estado Táchira. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de ese sentimiento de desgano, de desinterés que pueda tener el ciudadano, pero adicionamos un factor que era la desinformación, que quizás en muchos sectores no conocían que hay elecciones el próximo fin de semana, y bueno, esto se hacía un poco curioso, de bueno, cómo no conocer la actualidad nacional o cómo no conocer el día a día y de que próximamente va a haber unas elecciones, pero me comentabas, antes de volver de la pausa, que el estado Táchira tiene algunas particularidades, un estado fronterizo donde quizás el interés o el foco del ciudadano está puesto en otras cosas. Sí, Luciana, cuando nosotros iniciamos este proceso de campaña, te puedo decir que de cada 10 personas que podíamos contactar, esta ha sido una campaña muy de cuerpo a cuerpo, donde cada 10 personas que nosotros tocábamos, 5 no sabían, desconocían el proceso. Se ha venido dando el conocimiento de que hay un proceso de elecciones gracias al trabajo que ha desarrollado las distintas alianzas políticas electorales. Hay que destacar que el estado Táchira tiene una dinámica muy particular, no solamente por ser un estado fronterizo, y hay una dinámica que tiene que ver con la distribución del servicio de combustible, que tiene que ver con la dinámica del día a día, donde el ciudadano ha venido de alguna manera generando, a través de lo inclusive ya se reconoce de manera oficial de facto lo que es el ejercicio de 3 modalidades económicas en el estado. Estamos hablando que allá funciona el peso, funciona el bolívar y funciona el dólar. Y bajo este esquema, pues la gente ya está muy pendiente de la dinámica de lo que ocurre de manera diaria. Pues ha sido un proceso bastante dinámico, activo y además con un doble esfuerzo, porque además no solo que tienes que informar a la gente, sino motivar a la gente luego de que se entera de que hay elecciones, de que salgan a participar el domingo 25 de mayo. Hoy, cuando configuramos este proceso, observamos que no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hoy en el estado Táchira, pues alrededor del 70% de la población tachirense sabe que hay un proceso electoral y que está completamente, además, decidido en salir a participar y ejercer su derecho constitucional del voto. No, precisamente el estado Táchira, como se dice en lo cotidiano, en el criollo, en el lenguaje cotidiano del venezolano, Táchira es una de las gobernaciones más álgidas, más regidas en materia electoral, no solamente su carácter estratégico y fronterizo, interés geopolítico para el país, sino que a nivel electoral y político es una de las gobernaciones más álgidas a nivel de competencia. ¿Cómo va ese tema de esa aspiración con este estado? Sí, lo que te mencionaba hace un rato, lo que vivimos en el año 2021, mira, nosotros como Alternativa Democrática dejamos de continuar al frente de la gobernación por escasos 2.000 votos, fue la diferencia, y eso ocurrió por la división. Otra opción que se presentó, que fue la opción de los que hoy están participando, por cierto, que de manera extraña los habilitaron y les dieron tarjeta. En ese momento presentaron una candidatura que obtuvo 50.000 votos y tan solo 2.000 necesitó en ese momento la exgobernadora Lady Gómez para ser reelecta. Hoy hemos podido configurar este proceso, que es lo que te mencionaba. Ya el ciudadano de a pie en el estado Táchira tiene perfectamente identificada la opción para derrotar al candidato del continuismo. Y en este caso, pues la alianza ha sido realmente pues el que de alguna manera ha podido capitalizar la mayoría de ese sentimiento del ciudadano tachirense para lograr un cambio, que es lo que sí te puedo decir, que es un estado que ha sido bastante duro y ha sido bastante fuerte el poder llevar la política, pues el Táchira siempre ha sido dinámico políticamente hablando y cada vez que hay un proceso hay una participación y hay siempre una expectativa de lo que pueda ocurrir. Hoy no escapa de la realidad, son 29 municipios, son casi 70 parroquias que abarca a todo el estado y que tiene hoy a la ciudadanía en el Táchira listo. Es una operación que nosotros hemos denominado desde nuestro comando de campaña la Operación Silencio. Esta Operación Silencio es donde mucha gente ha sentido algún tipo de temor o algún tipo de amenaza y lo que hace es simplemente mantener un silencio y el día de la elección sale organizadamente, organizando su 1×10 para salir a votar por la opción que hemos presentado. Pero sigue habiendo otras candidaturas, no solamente en el estado Táchira, sino en diferentes regiones del país que no están dentro de esta alianza democrática. Y se habla nuevamente de esos escenarios donde no hay un voto único por factores opositores, sino que nuevamente pudieran repetirse diferentes escenarios donde los candidatos electos sean los del Gran Polo Patriótico y no de factores opositores, estén dentro o fuera de la alianza democrática. Sí, destacando que unidad no es unanimidad. Hoy ante las distintas opciones que se presentan en cada uno de los estados del país,
pero es lo que te mencionaba. Hoy hay dos grandes realidades políticas electorales en el país, y eso hay que reconocerlo. Uno, el que representa el bloque de los partidos que son afectos al gobierno, en este caso es el bloque del Polo Patriótico, y hay otro bloque que es el que ha venido desarrollando políticas en el cual ha sido siempre llamado a la participación y que tiene espacios de gobernabilidad en todos sus niveles, que es el bloque de la Alianza Democrática. Esos son los dos grandes bloques. Pero esto no asentaría nuevamente lo que se llama la polarización y eliminaría un poco ese tema de la pluralidad o de no creer simplemente en estos factores opositores o en el sector oficialismo. ¿No estaría dando fortaleza nuevamente al tema de una Venezuela polarizada en materia política? No, fíjate que no estamos polarizándolo, porque el caso de la Alianza Democrática es una alianza que está conformada por más de una decena de partidos. Son más de 10 partidos que hoy están allí configurados, y aquí nos venían de traer una polarización en el cual los factores más radicales de la política venezolana se estaban confrontando y dejando de un lado realmente el interés de lo que hoy significa en la gente, esa apatía que de alguna manera estaba generalizada cada vez que venía un proceso electoral. Aquí ha sido cuando hablo de los dos bloques políticos electorales, es porque, bueno, son los más representativos numéricamente hablando y orgánicamente hablando, los que tienen más representación de alcaldes, de concejales, de legisladores y de diputados. Hoy ves ejemplo la Asamblea Nacional. Hoy solo somos 20 diputados a la Asamblea Nacional. ¿Y a qué bloque representan? A la Alianza Democrática. La mayoría de los alcaldes de oposición que tiene este país, ¿a quién los representa? La Alianza Democrática. Igual pasa con los concejales. Es a lo que me estoy refiriendo con la intención de que haya una participación genuina, que eso no quita a las otras opciones que se presenten. Eso es válido, por eso hablaba de que la unidad no es unanimidad, y dentro de ese esquema, llevando la comparación de décadas anteriores, aquí se presentaban candidaturas, hasta 40 candidatos a la aspiración de una gobernación en un estado. Hoy en día eso se ve extraño y dice, bueno, mire, eso va a causar que gane el candidato que lleva el partido de gobierno. Bueno, es que eso pasa porque vayas construyendo liderazgos genuinos y locales que se presenten en cada una de las opciones, en cada una de las poblaciones. Hoy puedo decirte que nosotros, siendo 20 diputados en la Asamblea Nacional, que por cierto ayer votamos en contra de lo que fue la aprobación de esta ley de la 7T que presenta el bloque del partido de gobierno, pues te puedo decir que no somos más diputados porque ese factor político que estaba en la polarización llamó a la abstención en el 2020, cuando había una gran oportunidad de tener una mayor representación en el Poder Legislativo Nacional. Diputado, en el rol de candidato ya nos acercamos a la parte final de la entrevista. ¿Cuáles son las propuestas centrales que trae esta campaña de Juan Carlos Alvarado para optar a la gobernación del Estado Táchira? Sí, en el caso del Estado Táchira hay que destacar que es un estado netamente productor en materia agrícola y pecuario. Hoy estamos apuntando a que sea el estado número 1 en materia de exportación de estos insumos, y nosotros estamos proponiendo la creación de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Táchira. Estamos hablando de que la frontera termine de ser completamente activa dentro del esquema comercial y económico. Si efectivamente la frontera está abierta para el paso de un lado al otro, no está completamente activa en materia comercial. Hoy observas la mayoría de las Santa Marías que se encuentran abajo y que no han podido arrancar. Queremos brindar confianza en relación a ello, explotar el turismo que tiene el Táchira de manera diversa, y que hoy estamos también proponiendo lo que hemos denominado el oro verde, que tiene que ver con esas grandes, hermosas, espectaculares montañas de nuestro estado, y dentro de ellos también estamos hablando del necesario fortalecimiento de la red primaria de salud y de educación. Son 274 escuelas que se encuentran completamente abandonadas, que queremos garantizar la implementación del programa de alimentación escolar, el PAE, que nuestros niños y niñas reciban realmente una alimentación balanceada, y que la red primaria de salud en este estado, que contiene 29 municipios, pues cada municipio tenga por lo menos 3 ambulancias. Estamos hablando de una dotación en los primeros 100 días de unas 87 ambulancias para que cada una de ellas se encuentre equipada. Y lo otro que te lleva al final es que ahí donde hay una ambulancia está en pésimo estado y te trasladan a un hospital y todavía no cuenta con los insumos que realmente requiere la población. Pero adicionalmente a ello, el Táchira tiene que transformarse en el estado protagonista del reencuentro de la familia. El Táchira le tocó pasar por un momento muy duro, que fue la separación de la familia, de mucha gente que empezó a irse de nuestro país por distintas razones, y hoy queremos que el Táchira sea esa gran puerta para recibir a nuestros connacionales. Habla de un tema importante en materia administrativa, en materia de recuperación de estructuras y todo lo que tiene que ver con estos proyectos a nivel de redes administrativas en el estado Táchira, pero para ello se necesitan, por supuesto, recursos económicos, se necesita la parte monetaria, que quizás de lo que tiene que ver con la contribución nacional no es suficiente. Hay una propuesta central para la generación de recursos propios del estado Táchira.
Sí, hay dos vías esenciales para lograr obtener los recursos para el accionar del Estado. Primero, el respeto al artículo 164 de la Constitución, que habla de lo que es cada una de las competencias que tiene la gobernación para asumir en cada uno de los estados del país, que eso se ejecuta donde, en el Consejo Federal de Gobierno, en la instancia que permite que los recursos sean asignados a la gobernación. Pero segundo, también tienes el esquema, que es el lograr el incentivo fiscal a través de lo que son las empresas privadas. ¿Cómo motivar entonces para que la inversión de los capitales privados, de los capitales extranjeros, por ser además zona fronteriza, la aplicación de la ley de zonas económicas especiales? Nosotros estamos proponiendo una reglamentación de esta ley que rija especialmente por ser estado fronterizo a nuestro estado Táchira, y a eso tienes que agregarle también que tenemos la posibilidad, por ser un estado en la búsqueda del desarrollo de la nación, que permite que los órganos multilaterales puedan optar a la búsqueda de tener recursos para financiamientos de distintos planes. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Poder Ejecutivo Nacional, puede perfectamente desarrollar políticas de desarrollo en cada uno de estos estados. Nosotros no estamos proponiendo nada que esté fuera del esquema constitucional y de ley, nada de fantasías, como hay algunos de repente que han ofrecido la posibilidad de un salario que tenga 4 dígitos para los trabajadores de la gobernación. Hemos hablado de la necesaria revisión de lo que es la reivindicación social y salarial de los trabajadores, de los jubilados y pensionados que hacen vida dentro de la gobernación. Inclusive hubo una propuesta donde se hablaba de la creación de una moneda aparte de las que ya existen en la frontera venezolana, y les digo que, bueno, esos son simplemente ofertas electorales que son completamente engañosas, populistas, demagogas, porque la Constitución no permite ningún otro tipo de moneda nacional como lo es el bolívar. Bien, gracias por acompañarnos en Primera Página, Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPEI, también diputado de la Asamblea Nacional y en este momento es candidato a la gobernación del Estado Táchira. Despedimos esta entrevista, vamos a un corte comercial, a la vuelta más actualidad en Primera Página.